Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo extensivo, armonioso aquí de parte de este escenario Jurídica Santrayaya. Hoy, en este día 19 de julio del año 2024, vamos a contar algunas cosas supremamente interesantes que han transcurrido en las últimas horas. Bueno, la primera de ellas es, vamos a hablar un rato del señor Oscar Villamizar. Se preguntarán ustedes, ¿quién es el señor Oscar Villamizar? Bueno, les vamos aquí alimentando su conocimiento frente a este señor. Bueno, Oscar Villamizar es un personaje que ha sido representante a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático. Este señor en algún momento fue despojador de tierras, pero gracias a la buena diligencia de la justicia, le reintegraron las tierras nuevamente a estos campesinos que habían perdido estas tierritas. El señor Oscar Villamizar es uno de los personajes que ataca de frente, de manera frontal, el gobierno de Gustavo Petro. Y se fue con toda. Bueno, en la primera, que no sorprende porque es del Centro Democrático, ya sabemos que el Centro Democrático siempre hará todo lo que se pueda para dañar cualquier cosa que le dañe los intereses a ellos. Además, el señor Oscar Villamizar, amigo muy, muy cercano de Duque, ¿sí? Se siente con los poderes suficientes de instaurar una demanda en Estados Unidos contra el ministro Bonilla, a quien hoy lo han tildado de ser el ejecutor o personaje que facilita o financia contratos con grupos subversivos como el ELN. Ayer, en un video que yo realicé, habla el presidente Gustavo Petro y desmiente lo que hizo Caracol, lo que hizo Olmedo, porque tanto Caracol, filtrando una noticia que no se podía decir, el señor Olmedo diciendo cosas, atacando al ministro Bonilla, al exministro Velasco, al de la DNI, ¿sí? DNP, perdón. Entonces, del DAPRE, digámoslo así. Entonces, resulta que se va con toda para atacarlos, diciendo que habían facilitado contratos con el ELN cuando estos contratos del ELN no eran dentro del gobierno de Gustavo Petro, sino fueron dentro del gobierno de Duque en el año 2021 a una empresa cuyo nombre es aquí la tenemos, por acá la tengo, ya vamos a ir documentando poquito a poco ese detalle. La empresa se llama Proicom SAS, ya vamos a hablar un poquito de esto, que es bien supremamente interesante, amigos, amigas, la manera como actúa el uribismo de una manera que, mejor dicho, no tiene precedente. Entonces, el señor Oscar Villamizar va a denunciar penalmente ante la justicia de Estados Unidos, imagínense, ante la justicia de Estados Unidos, sin prueba alguna, sin pruebas, es lo más impresionante, sin pruebas. Ahí es donde vamos a mirar el talento de esta gente del Centro Democrático, lo ignorantes que son y cómo se lanzan de una manera, ahí sí como dice, ellos se tiran solos al abismo, pero no saben cómo van a quedar sus narices. Lo cierto es que este representante del Centro Democrático, Oscar Villamizar, que va a denunciar penalmente ante la justicia de Estados Unidos a un personaje como es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunta financiación a la guerrilla del ELN. Le va a salir costoso a este señor porque esta calumnia, sin pruebas, eh, va a llegar un momento en que se van a establecer las respectivas pruebas
o ya se están poniendo en el camino las respectivas pruebas de cómo esta gente del Centro Democrático juega buscando hacerle por cualquier lado el daño al gobierno de cambio. Ahora, otro punto más importante. Este señor Óscar Villamizar es uno de los personajes que demandó ante la Corte Constitucional la ley 2381 del 16 de julio del 2024, ¿sí? La demandó. ¿Y cuál es esa ley 2381 del 16 de julio del 2024? Pues la reforma pensional que firmó el presidente Gustavo Petro el 16 de julio del 2024, ahí ante mucha gente en la Plaza de Bolívar. Entonces esta gente como este señor Óscar Villamizar, no solamente se bastó en hacer una carta demandando la ley 2381 del 2024 con la referencia acción pública de inconstitucionalidad en contra de la ley 2381 del 2024. Entonces, el señor hace una denuncia a la Corte Constitucional. Entonces, este es uno de ellos, porque son como 6. Uno de ellos haciendo ataque frontal a una ley que ya está sancionada, una ley que favorece a millones de ancianitos, una ley que permitió sacar de la pobreza a 1.120.000 personas de pobreza extrema. Viene este fulano y la denuncia. Esperemos que la Corte Constitucional sea diligente, sea inteligente y no permita que este señor llegue a todos estos propósitos. Ahora bien, el señor hace un anuncio en su red social, y miren lo que el señor dice en su red social. Vamos a poner aquí el micrófono. A ver, voy a poner acá esto, voy a poner aquí un pausa, subo acá, cojo esto y lo voy a llevar acá para que lo miremos desde el principio. Listo, queremos anunciarle a Colombia la denuncia penal en contra del ministro Ricardo Bonilla ante la Corte del Estado de Nueva York. Un ministro que, de acuerdo a las declaraciones de Olmedo López, se prestó para financiar grupos terroristas y narcotraficantes en Colombia, como lo es la guerrilla del ELN. Es por eso, ministro, que usted va a tener que darle explicaciones a la justicia de Estados Unidos, cómo desde el Estado colombiano se fraguó una estrategia para fortalecer al ELN, que hoy quiere arrodillar a los colombianos con diferentes atentados terroristas, pero también con su negocio de droga, que hoy atenta contra la salud de los colombianos, pero que también se ha prestado para llevar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Queremos anunciarle a Colombia la... Bien, entonces hemos podido escuchar claramente las intenciones que tiene el señor Óscar Villamizar. De hecho, yo pienso que él es parte como de ese secretariado, de ese pool de congresistas que son financiados por estos grupos subversivos, como es el Clan del Golfo, un grupo paramilitar poderoso en Colombia que tiene muchos delitos de lesa humanidad y de todo, que hace narcotráfico, en fin, de todo. Bueno, entonces, este señor se presenta así como si tuviera dignidad, como si no tuviera rabo de paja, y hace semejante presentación, utilizando como mecanismos la calumnia para un ministro como es el señor Bonilla, quien realmente con estas calumnias tan tenaces tiene que demostrar con pruebas, como en el derecho es, ¿no? Mostrar con pruebas, como lo dijo Miguel Ángel del Río, mientras no existan evidencias, hay presunción de inocencia. Mientras no existan evidencias, una persona se tiene que declarar inocente, ¿ve? Pero cuando una persona ya se le atacó y se dijo esto y se dijo aquello o lo otro, deben existir evidencias contundentes
que por ellas solas hablen y digan, sí señor, usted es culpable. Y como lo calificó el presidente Gustavo Petro, funcionario que sea corrupto en mi gobierno se va para la cárcel. Obvio, no se va a ir a la cárcel así nomás, tiene que haber pruebas. La señora Vicky Dávila, como siempre, atacando de frente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le va como achantando órdenes. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la investigación? ¿Por qué los ministros de Petro no son investigados? En fin, etcétera. Todo es un mecanismo, todo es un mecanismo, todo es un complot, todo es una estrategia de difamación, de calumnia, de desprestigio hacia el gobierno colombiano, simplemente porque el gobierno colombiano está trabajando contundentemente en buscar las formas de sacar a la gente de la extrema pobreza, en tratar de bajar los niveles de desigualdad, en buscar las formas de establecer un equilibrio, un balance, buscando de un lado y de otro rescatar dignidades. Eso es todo lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está trabajando para el pueblo, pero esta clase de personajes del centro democrático no tienen nombre. Primero empezando porque es un grupo delincuencial, que ya se le ha comprobado por todos los lados que la mayoría de los del centro democrático son eso, ¿sí? Pero como tal, aquí en esta mesa uno tiene que seguir diciéndole a la gente, esto es presuntivo, 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 para que quede claro. Entonces, mientras está en estado presuntivo, entonces se tienen que declarar inocentes hasta que hayan pruebas. Ahora, vamos a revisar acá una investigación que elaboró el señor Daniel Coronel y presentó en junio. Tal vez se escuchó de eso, como tal vez no, porque hay tantas cosas que publican, pues unas pasan, otras no. O sea, unas las conocen las personas, los colombianos, otras no, porque sencillamente como todo, se van ligando los hilos uno con otro y entonces vamos llegando a una cosa y vamos llegando a otra. Pero exactamente la W Radio, en la fecha vamos a mirar acá la fecha de este publicado, fue el 19 de junio del 2024. Y estaba emitido por Daniel Coronel. Y Daniel Coronel habló algo muy supremamente importantísimo, muy importantísimo, que enrolla a este representante a la Cámara o a este señor de la Cámara que se llama Óscar Villamizar, quien es el que en el video se lanza en ataque a decir que el ministro Bonilla está financiando grupos subversivos, grupos delincuenciales, que les da contratos y aquello y lo otro, y resulta que el contrato que se habla, el contrato que se dice que tiene enlaces con el Clan del Golfo, no es del gobierno de Petro, es del gobierno de Duque. Y lo vamos a mirar aquí con fecha, con la fecha, porque todo tiene que ser así. Entonces dice así, Daniel Coronel, en una nota dice, como titular dice, Clan del Golfo estaría detrás de empresa contratista con operación en 8 departamentos. La representante Carolina Giraldo denunciará hoy ante la fiscal general la operación de empresa de ingeniería y sus presuntos vínculos con narcotraficantes y políticos. Ya vamos mirando allá. Así que el señor Óscar Villamizar tiene vínculos con narcotráfico y con políticos corruptos. Pero el señor, como no se da cuenta, tiene rabo de paja, se quemó, sale allá, denuncia, dice que va a llevar la denuncia a los Estados Unidos de Norteamérica para denunciar al señor Bonilla porque tuvo presuntos enlaces o alianzas con grupos paramilitares en Colombia y les dio contratos, ¿sí? Eso es lo que él dice. Pero mire cómo es la vida. La vida se encarga solita de mostrar las cosas como son. Yo miro una noticia, miro otra noticia y yo empiezo como a encajar las piezas, ¿no es cierto? Como si fuera un rompecabezas y empiezo a encontrar lo siguiente. El señor Óscar Villamizar hablaba de vínculos del ministro Bonilla con grupos subversivos como el ELN.
¿no? Eso es un delito grave, ¿sí? Es un delito grave que un ministro, el que fuera, tenga enlaces con un grupo subversivo como el ELN, un grupo paramilitar. Pero bien, o guerrilla. Entonces, en fin, hay una cuestión acá. Lo más importante que se debe declarar es de cuándo la fecha de ese contrato, de qué fecha era ese contrato. Entonces acá se habla de que era del 2021, en la época del gobierno de Duque, desde allá, eso no es de ahorita, eso es desde allá. Entonces desde allá es donde está todo el hilo de la corrupción, no en el gobierno de Petro. En el gobierno de Petro lo que sucedió fue que se descubrió, se atajó, se detuvo, se estancó. Entonces, precisamente por eso el presidente Gustavo Petro pone al frente de la UGR a Carlos Carrillo, quien es el que está haciendo un gran papel, porque entre todo lo que está haciendo él está haciendo es la detención de todos esos contratos donde se estaría llevando cantidad de dinero, y lo está haciendo muy bien porque se ha rescatado mucho dinero se ha rescatado, que si no hubiera sido así, no se hubiera logrado eso. El señor Olmedo sigue salpicando, sigue diciendo mentiras sin fundamento, sigue diciendo mentiras sin pruebas. Lo más curioso es que la justicia en Colombia, no sé qué le está pasando, pero la justicia en Colombia, pienso que todo lo que recibe debe tener pruebas. Nadie puede acusar a otra persona sin tener las pruebas. Entonces aquí Daniel Coronel dice así: el Clan del Golfo, la organización delincuencial más grande de Colombia, estaría detrás de una empresa de ingeniería que ha tenido contratos de obras públicas en 8 departamentos en Colombia de manera directa a través de sus asociados en consorcios. En consorcios, espérate. En consorcios y uniones temporales. La denuncia será presentada en las próximas horas ante la Fiscalía General de la Nación, Luis Adriana Camargo, por la congresista Carolina Giraldo Botero, representante de la Cámara por Risaralda y miembro del Partido Alianza Verde. De acuerdo con el extenso y documentado memorial, la empresa Proicom SAS tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza Sea y César Augusto Rincón González. Y uno se pregunta, el señor Hipólito Mendoza y el señor César Augusto Rincón, ¿de dónde vienen? ¿Quién los recomienda? Bueno, vamos para allá. Quienes fueron capturados en el 2021, oigan esto, 2021, en el gobierno de Duque. No estamos hablando aquí mentira ni nada, sino estamos hablando con hechos reales. Es que así es como tienen que hacerse las cosas. Hablar con hechos reales. Por estar presuntamente relacionados con la estructura del testaferrato y lavado de activos del Clan del Golfo, el señor Hipólito Mendoza y el señor César Augusto Rincón González, recomendados por el señor Óscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático, están presos, están detenidos desde el 2021, desde allá, desde la época, no desde este tiempo del gobierno de Gustavo Petro. Así que si en este momento la Fiscalía inicia investigaciones contra el ministro Bonilla, Ricardo Bonilla, contra Velasco y otras personas ahí, pues les va a salir el tiro por la culata, porque como todo en esta vida, donde exista maldad, también existen huellas de evidencias y se detectará. Entonces, si en este momento el señor Óscar Villamizar se lanzó así de manera tan berraca al agua sin saber nadar, pues se quemó, se ahogó solo, porque mire cómo le sale por detrás todo el hilo del rabo de paja que tiene tan bestial. Entonces dice así: según la denuncia, uno de los mencionados, Hipólito Mendoza, ha tenido control sobre más de 3.000 bienes muebles e inmuebles, ganado y establecimientos de comercio, todo ello avaluado en más de 250.000 millones de pesos. Pero curiosamente ha sacado tiempo para ser miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, de Cristóbal Rodríguez Hernández, quien fuera representante a la Cámara del partido de la U por Boyacá.
Mendoza, Hipólito Mendoza Sea, también fue contratista de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes por recomendación del congresista Óscar Villamizar Meneses, del que estamos hablando desde el principio. Recomendación del congresista Óscar Villamizar Meneses, representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander. Ya vamos oleando un poquito aquí la cosa, me da la impresión, no sé, espero equivocarme, pero me da la impresión de que este señor Óscar Villamizar está untado con lo de las cosas de la UGR y todo está saltando en una forma en que buscan personas inocentes a las quienes tomar como chivos expiatorios para desviar el delito que ellos cometieron y que nadie los investigue. O sea, ellos como que dicen, esto es fulano y entonces desvían toda la atención en esas personas para ellos mirar después cómo se zafan de todo eso. Yo pienso que la cosa es así, pero como sigo diciendo, todo está en un estado presuntivo. Uno solamente aquí comenta, opina, ¿no? Da su punto de vista, no más. Eso es lo que uno está haciendo acá, dando un punto de vista. Entonces, otro socio de la compañía contratista es César Augusto Rincón González, señalado por su presunta vinculación con el clan del Golfo y la oficina de Envigado. César Augusto Rincón González, por aquí arriba decía clarito, muy clarito, César Augusto Rincón González y Hipólito Mendoza, capturados en el 2021, gobierno de Duque. Y acá dice abajo que estarían vinculados el señor César Augusto Rincón González con el clan del Golfo y la oficina de Envigado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Contamos que el señor Óscar Villamizar, quien recomendó a esta gente, entonces tiene lazos con esta gente. Es que nadie va a recomendar a una persona gratuitamente. Nadie le hace favores gratis a otra persona. Todos estos favores serán pagados. Entonces, ¿qué pasa aquí? El señor Óscar Villamizar habrá recibido una buena tajada de todo esto. O sea, para la gente cuando es inteligente lo examinamos de esa manera. Ahora bien, de acuerdo con la denuncia de la representante Carolina Giraldo, los dos hombres tendrían lazos con John Freddy Zapata Garzón, alias Messi o Candado, y con John Henry González Herrera, alias Medio Labio. La empresa Proicon SAS ha tenido contratos por 22.000 millones de pesos en 8 departamentos y 12 municipios: Bahía Solano en Chocó, Chinchiná, Manizales, Samaná y Pacora en Caldas, Marsella y Pereira en Risaralda, Girardota, Antioquia, Puerto Inírida, Guainía, Puerto Rico, Caquetá, Purificación, Tolima y Tame, Arauca. A través de empresas que son accionistas de Proicom, también ha contratado sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda. En fin, la denuncia apunta a descubrir la manera en la que la estructura delincuencial se nutre del dinero público, de la plata de los contribuyentes para fortalecer su operación criminal. Punto final. Eso es todo lo que dice Daniel Coronel en esta crónica, en esta nota periodística del 19 de junio del 2024. La denuncia entró a la Fiscalía General de la Nación. Esta denuncia entró a la Fiscalía General de la Nación exactamente ese día por parte de la congresista Carolina Giraldo Botero. De hecho, ya entendemos que el señor Óscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lo sabe perfectamente y por eso está echando toda la peste al ministro Ricardo Bonilla y diciendo con bombos y platillos que lo va a demandar en Estados Unidos. Seguramente es que allá tienen un par de socios bien interesantes en Estados Unidos y claro, están perdiendo dinero, mucho dinero, porque todas las incautaciones que han hecho de droga, pues es un billetal muy grande que, mejor dicho, tremendo. Entonces, claro, ellos se están moviendo por ese lado porque piensan que por ahí todo lo van a lograr conseguir, ¿no? Es así. Entonces, miren, los colombianos, si en algo en lo que tenemos que aprender es a ser muy supremamente inteligentes y a saber detectar con discernimiento
dónde exactamente está la trampa de ellos para atacar al gobierno de Colombia, al gobierno de cambio. Entonces, ya conocemos hoy, con esta nota, conocemos que el señor Oscar Villamizar es uno de los demandantes de la ley de la reforma pensional, de la ley 23, aquí la tenemos, ahí está escrito, ley 2381 del 2024. Entonces acá dice, Oscar Leonardo Villamizar Meneses, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número tal, de Bucaramanga, actuando a nombre propio y con fundamento en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política de Colombia, presento acción pública de inconstitucionalidad en contra de la ley 2381 del 2024, entre comillas, por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones, cierra comillas. Entonces, hay una cuestión acá. La Corte Constitucional, esperemos que entre sus miembros, sus magistrados, haya gente concreta, coherente, sincera, una gente honorable, que analice bien la cosa y se den cuenta la clase de persona que está haciendo la denuncia ante la Corte Constitucional, porque yo digo una cosa, si el personaje que está haciendo una denuncia a la Corte Constitucional, denunciando la inconstitucionalidad de la ley 2381 del año 2024, firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y si este personaje es honorable, de conducta intachable, sin relaciones ni lazos con narcotraficantes, ni con paramilitares, ni con empresas de facha criminal, como la del señor Hipólito Mendoza y el señor Carlos González, todo perfecto, ¿no es cierto? Todo lo aceptamos porque es un personaje honorable, pero todo se cae acá, todo el telón del show que ellos han montado junto con Vicky Dávila atacando de una manera o de otra al ministro Ricardo Bonilla, ¿sí? Atacando porque simplemente le quitaron el fiscal a Nicolás Petro, que era el señor Mario Burgos, se lo quitaron porque simplemente habían pruebas de mal ejercicio de su profesión cuando hizo eso. Las cosas deben ser por su nombre, o sea, la justicia debe ser derecha. No importa si es el hijo del presidente o no, siempre debe manejarse la justicia en una forma correcta. Y eso se trata. Entonces, aquí la señora Vicky Dávila ataca directamente a Luz Adriana Camargo, exigiéndole como si fuera Luz Adriana Camargo un empleado de Vicky Dávila, y Vicky Dávila, mejor dicho, la señora que se lo sabe todo, que quiere ser presidente de esta república y que aquello y lo otro, Dios nos salve y salve la patria de Colombia de que esta señora Vicky Dávila alguna vez en la vida fuera a llegar a ser presidente de este país. Lo destroza, tenaz. Entonces, yo digo acá lo siguiente, el señor Oscar Villamizar, frente a los hechos, se quemó, porque la prueba de lo que dijo Daniel Coronel sobre la existencia de la empresa Proicom SAS, de la cual dos de sus socios grandes fueron capturados en el año 2021, que tenía, digamos, funciones vitales en 8 departamentos y tenía vínculos con el Clan del Golfo. Es esa empresa la que están tomando y apuntándola de frente hacia el ministro Ricardo Bonilla, como si él fuera el que hubiera dado los contratos, cuando eso no fue así. Cuando aquí realmente, por la fecha 2021, quien lo hizo fue Duque. Y vuelve y juega, fue Duque. Entonces, ahí están las pruebas. Esas son las pruebas. Y la prueba final, que al señor Oscar Villamizar no le gusta, pero ni una pizca, que 1.120.000 personas hubieran salido de la pobreza extrema. No le gusta.
Le molesta enormemente. Eso es lo único que aquí se observa. Bueno, amigos, amigas, eso es todo en este video. Hemos visto cómo el señor Oscar Villamizar quedó desmentido. Vimos cómo es su estrategia de difamar, de desprestigiar, de calumniar sin pruebas. Sin pruebas. Que por lo menos nos muestren una prueba. Nombre propio. Que hubiera un papel donde dijera que el ministro Ricardo Bonilla, firmado allá con su firmita y todo, con su cédula, que hizo tal cosa, todos los colombianos le creeremos. Pero mientras esas cosas no existan, el señor Ricardo Bonilla sigue siendo inocente. Sigue siendo inocente hasta no demostrarse lo contrario. Pero del que sí estamos viendo que no es ni un tricito inocente, completamente culpable lo es el señor Olmedo López, porque es que trabaja para un clan. Está trabajando para un clan. Y lo más tenaz es que hacen lo que hacen porque están ardidos, porque Carlos Carrillo ha frenado unos contratos muy importantes que se supone tendrían que llegar a ellos, a Uribia, por ejemplo, tendrían que llegar a Uribia y no llegaron, ¿sí? Y eso ya, pues, es bastante dramático. Hay otra cosa muy importante y me parece muy bien que Carlos Carrillo lo haga. Dice así, no serán 3, sino 17 empresas mencionadas por Olmedo López en el caso de corrupción de un GRD. Ante esto, el director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, solicita a la Fiscalía reconocer a la entidad como víctima y dar los nombres de las empresas, ya que algunas de ellas podrían estar operando aún para gestión del riesgo. Es que es hecho. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo momentos antes de terminar el mandato del gobierno de Duque, donde decía se entregó una cantidad de contratos que representan mucho dinero, quedan activos y todo eso, y ante eso ahí hay contratos con esos grupos subversivos. Eso es lo que le están achacando hoy al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Por eso es tan importante que se conozcan los nombres de estas 17 empresas y las fechas en que sus contratos comenzaron y las cifras de estos contratos. Eso es vital. Pero yo sé que la Fiscalía en este momento hará su mejor papel, su mejor desempeño para conseguir que las cosas se hagan. Bueno, hay un hecho muy importante que está pasando en estos momentos. Hoy, 19 de julio del 2024, es un hecho. Un GRD asegura recursos que habían sido asignados de manera irregular a Uribia. Entonces la notica de esto dice así: el Tribunal de Cundinamarca ordenó suspender el Fondo de Inversión Colectiva FIC y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, a través de los cuales se asignaban 231.000 millones de pesos al municipio de Uribia. Esta decisión implica que dichos recursos quedan liberados y la UGRD no estará obligada a desembolsar esta cantidad al municipio ubicado al norte de La Guajira, protegiendo así los recursos públicos del país. El acto administrativo emitido por la dirección de Olmedo López había comprometido a última hora y de manera express esta millonaria suma de dinero a Uribia. Sin embargo, la acción oportuna de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad permitió la recuperación de estos recursos. La decisión del Tribunal Cundinamarca se produce luego de que la UGRD, encabezada por Carlos Carrillo, demandara su propio acto administrativo para frenar el millonario desembolso al municipio. La acción judicial ratifica nuestro compromiso con una gestión más eficiente y transparente. A la fecha se han recuperado por la gestión de la Oficina Asesora Jurídica de la UGRD más de $500 millón, 231.000 millones a Uribia, ahorita de esto, 180.000 millones a Girón Santander, que es lo que les está doliendo en este momento al señor Oscar Villamizar, porque se les dañó un negociazo tenaz que tenían ahí, que venía desde el 2021 o más atrás.
97.000 millones a Corantioquia y 43.000 millones a Corpo Urabá. Entonces, como nos damos cuenta, como se están frenando estos dineros para esos lugares, por ahí dice un dicho, por cualquiera de esas heridas están llorando los lamentados, los heridos. Y es así. En este caso, entonces, el Centro Democrático les duele totalmente que todo ese dinerito se les está perdiendo. Es eso, no es más. Por eso el ataque tan tenaz que tienen hacia el ministro. Y yo espero que en las próximas horas salga un video bien interesante donde el ministro Ricardo Bonilla haga una buena defensa de su persona frente a los ataques que ellos están haciendo y con pruebas contundentes le muestre a la ciudadanía colombiana todas las cosas como el Centro Democrático obra. Es que ellos no obran de una manera clara, no son claros. Ellos lamentablemente no dicen las cosas con pruebas, pero mira que es curioso, no dicen las cosas con pruebas, pero entre ellos mismos se estiran la soga al cuello e indirectamente ellos mismos se ahogan, se ahorcan con las cosas que hacen. Porque mientras el señor Oscar Villamizar decía una cosa, Daniel Coronel casi un mes atrás, saca una crónica sobre Prodicom SAS y ahí, tinga, lo ligó. Entonces, ahí está el detalle. Bueno, amigos, amigas, eso es todo en este video. Espero que les haya quedado claro y todos tengan ya en su conocimiento cómo están las cosas ahora aquí. Esperemos a ver en las próximas horas qué está pasando con todo esto y que Dios mediante, pues la cuestión de esas denuncias que han hecho los miembros del Centro Democrático, estos congresistas del Centro Democrático, no les pueda surtir ni un solo tris de efecto. Y más si tienen sus personalidades como manchadas con la corrupción, menos por ahí. No creo que la Corte Constitucional tenga entre sus miembros gente tan severamente corrupta como para hacer eso. La ley 2381, del 16 de julio del 2024 es una ley que está ahí presente y sigue latente, viviendo y ayudando a muchos colombianos para que estén mejor, sobre todo a nuestros ancianos. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.